aquí hoy que nosotros creemos profundamente en la resurrección y recordar el principio de la resurrección. Todos los seres humanos tenemos una vida y dice la carta a los Hebreos en el capítulo 27, dice la Escritura, está determinado que los hombres mueran una vez y después el juicio, ¿no? Entonces lo que te quiero transmitir es que nosotros tenemos una vida y que en esta vida Dios regala la libertad, el albedrío y la voluntad del ser humano para que el ser humano decida lo que él quiera. El libro de Deuteronomio es muy claro porque dice: pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Elige lo que tú quieras. Dice: yo te recomiendo que elijas la vida para que vivas para siempre, tú y los tuyos. Pero Dios le da la libertad al ser humano de tomar decisiones y hacer lo que esa amplia libertad de que el humano decida. Entonces en la Biblia existe el concepto de la resurrección. Esto significa, cuando el ser humano termina su viaje en la tierra y el ser humano muere, el ser humano entra en un estado de inconsciencia. Su cuerpo se duerme para esperar lo que se llama la resurrección. Vamos a Eclesiastés. Dice Eclesiastés, capítulo 9. Eclesiastés, capítulo 9, versículo número 5. Le prestamos el micrófono a Citlali. Si alguien más se quiere ofrecer a leer, levánteme su mano para tomarlos en cuenta en las siguientes. Si alguien tengo, gracias. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Adelante. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, tampoco tienen recompensa, pues su memoria cae en el olvido. Continúa, por favor. 6 también. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin, nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace bajo el sol. Y de acuerdo. Versículo 10. Y todos los que te vengan a la mano, hazlo con todo empeño, porque en los dominios de la muerte, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Gracias. Bueno, lo que dice la Escritura es que los vivos saben que van a morir, pero los que están muertos no saben absolutamente nada. Su amor, su envidia, su odio, todo pereció ya en ellos. No tienen más conciencia de lo que pasa. Y dice el versículo claramente: a donde tú vas al sepulcro no hay obra, ni arte, ni sabiduría, no existe absolutamente nada. Una idea primitiva, o una idea temprana en la lectura de la Biblia es esto, que los muertos, las personas cuando morían iban al sepulcro. ¿Cuál es la palabra hebrea para sepulcro? Seol. Que Seol es lisa y llanamente una cámara mortuaria, ¿sí? Entonces ellos lo único que pensaban es que iba a una cámara mortuaria y que la persona entra en estado de inconsciencia, que duerme su conciencia, dice, porque los muertos nada saben, ¿sí? Y dice que no tienen más paga, más memoria, y que al sepulcro donde van no existe conciencia porque no hay amor, no hay arte, no hay industria, no hay obra. De los escritos más tempranos son los de los patriarcas. Job es un patriarca y es un escrito muy temprano. Si podemos ir al libro de Job, y pasan para atrás el micrófono, por favor, hacia luz, si se lo hacen llegar, pasa. Bueno, está bien, gracias. Job, vamos al libro de Job. En su capítulo número 14, Job capítulo 14, y vamos a leer del versículo número 20 al 22. Job 14, versículo 20 al 22. Dice: para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudará su rostro y enviaráslo. Sus hijos serán honrados y él no lo sabrá. O serán maravillados y no entenderá de ellos. Mas su carne sobre él se dolerá y entristecerse ha en él su alma. Amén. Amén. Bueno, si leen todo el capítulo 14, habla de la frugalidad de la vida, de la efervescencia de la vida, que el hombre nace y es cortado como una flor
y al final cuando la vida del ser humano y la muerte, dice, al final sus hijos serán dolidos, llorarán, se lamentarán. Dice, el muerto no sabrá nada de sus hijos, pero los vivos se dolerán sobre la persona que ya no está con ellos. Entonces, la Biblia habla en las escrituras tempranas, en el Antiguo Testamento, este concepto, y porque traten de ubicarlo, ¿no? Aquí estamos leyendo a Job, que es contemporáneo a los escritos de los patriarcas de Moisés. Moisés escribe de los patriarcas. Cuando vas al libro de Daniel, que ya es un libro tardío, por decirlo así, del Antiguo Testamento, vamos a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 va a desarrollar este concepto, va a consolidar y a dejar claro el concepto que el pueblo de la Biblia cree en el concepto de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Que el ser humano duerme y vuelve a vivir en la resurrección. Daniel capítulo 12. ¿Quién más quiere leer? ¿Voluntarios? Damaris. Ahí está Andrea. Pasamos a Andrea y luego le pasamos después el micrófono a Damaris para la siguiente. Daniel capítulo 12. Vamos a leer versículo número 2 y versículo número 13. 2 y 13. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los enseñarán a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y el 13, por favor. 13. Ajá. Y tú irás al fin y reposarás, y te levantarás en tu sueño al fin de los días. Amén. Entonces le dicen a Daniel, tú irás al fin y te levantarás al final en la suerte de tus días. Aquí en el versículo 2 está creado el concepto de la resurrección. Entonces la Biblia lo que habla es la resurrección, es decir, el ser humano va a dormir y llegará un día en que resucite, en que vuelva a existir y vuelva a tener vida. Y ese concepto de la resurrección es un concepto muy del Antiguo Testamento, porque Daniel aquí lo está enseñando, Daniel lo está dejando marcado. Cuando viene Jesús, tiene las dos creencias. Cuando viene Jesús en el pueblo de Israel, hay quienes creen en la resurrección como los fariseos, y hay quienes no creen en la resurrección como los saduceos. Jesús es una persona que cree en la resurrección, y todo el centro de su teología va a girar alrededor de la resurrección. Jesús va a decir, destruyan este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Esto no dice, destruiré el templo y lo levantaré en 3 días. Y siempre decía que lo levantaría en 3 días el templo, hablando acerca del que moriría y resucitaría. Dice la Escritura en Juan, Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo número 29, 28 y 29. Juan capítulo 5, versículo 28 y versículo 29. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán de allí los que han hecho el bien, resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Entonces, notan, es lo mismo que dice Daniel 12:2. Jesús va a retomar las palabras y va a decir, los que mueren, los que duermen, se levantarán, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de muerte y de condenación. ¿Sí? Lo mismo que decía allá, y Jesús retoma esas palabras. Entonces, el cristianismo cree en la resurrección, y la resurrección es que Jesús resucitó, todos los que creen en Jesús van a resucitar. Es decir, la promesa es, Dios prueba que existe la resurrección al hacer que Jesús resucite, y al hacer que Jesús resucite, dice, todos vivirán así como Él. Primera carta a los Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios capítulo 15. Todo el capítulo 15 defiende la idea central de la resurrección. De eso trata
todo el capítulo, pero vamos a leer solamente del versículo número 11 al versículo número 20. ¿Quién quiere leer? A José Luis atrás, ¿se lo pasas, por favor? Del versículo 11 al versículo 20. Pero ni yo ni los otros apóstoles importamos. Lo que sí importa es que todos nosotros hemos anunciado esa buena noticia y que ustedes han creído en ella. La buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada, y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Amén. Gracias, José Luis. Bueno, aquí Pablo busca defender la teología de la resurrección y probar que existe algo que se llama la resurrección de los muertos, ¿sí? Y decir, toda la base del cristianismo es Jesús resucitó y nos ha hecho una promesa de que nosotros resucitemos. Y una última reflexión en este capítulo, ya que estamos, José Luis, si puedes leer, por favor, el versículo 32, 15:32. Dice así: en Éfeso luché con hombres que parecían fieras salvajes, pero si es verdad que los muertos no vuelven a vivir, entonces, ¿qué gané con eso? Mejor hagamos lo que algunos dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso lo que significa es, necesitas tomar conciencia en tu vida de que no todo se acaba cuando duermes. Y esa es la diferencia. Piensen qué diferencia hay entre el animal y el hombre. Raciocinio y conciencia, solamente eso. Pero fuera de ahí los animales son igual de instintivos y de impulsivos. Es decir, los animales, tú ves a una gallina y ¿cómo protege la gallina? Cuida a sus pollos. Y tú has visto muchos videos en la televisión de cómo filman animales salvajes, de cómo protegen a sus crías, ¿sí? Entonces, el instinto de protección es algo que también ellos lo tienen. Y tú puedes ver historias tan hermosas en la naturaleza de cómo conquista un ave a otra ave, ¿no? Y cómo la hembra elige al macho, ¿sí? Y escoge al que mejor. No, es tan divertida todas las cosas que ves que te sorprende todo el cortejo que le hace para enamorarla y cautivarla y cómo ella toma una decisión, ¿sí? Y entonces tienes lo mismo, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Si el ser humano piensa solamente en esto, es igualito que el resto. Y Dios dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, elige lo que tú quieras. Tienes delante de ti los dos, pero no vivas como un simple instinto impulsivo. Piensa que existe algo mañana y que eso que existe mañana te enseñe y te ayude a destruir tu sistema de creencias para que sepas amar mejor a tus hijos, para que sepas
amar mejor a tu esposa, para que sepas amar mejor a tus padres, para que sepas amar mejor a los demás, ¿sí? Sin darse cuenta, los papás, en su afán de sobreproteger, vean los instintos impulsivos. Si una animal amenaza a un cachorro, ¿qué hace la mamá? Es agresiva, ¿sí? Lo mismo hacen los hombres. Pero eso nos hace iguales a los animales, entonces. Debe haber una inteligencia, ¿sí? Y entonces cuando los papás y las mamás, el consejo, a veces generalmente, en vez del consejo traiga paz, trae destrucción, porque le dice, no te dejes, ¿sí? Sembramos ese pensamiento de no te dejes, en vez de sembrar un pensamiento de paz y de reconstrucción, de tomar decisiones adecuadas, ¿sí? Lo que te quiero transmitir es que creer en Jesús significa en esta vida pensar y valorar nuestras decisiones y nuestras acciones para renovarnos y transformarnos. ¿En dónde? En casa donde tú estás. ¿Cómo haces negocios? Imagínate una persona que hace negocios. Se puede volver loca, enfermarse de sus emociones porque quiere ganar más dinero o porque está perdiendo dinero. O sea, cualquiera de los dos extremos, ¿sí? O una persona puede tener la obsesión de decir, es que los demás tienen y nosotros no tenemos. Yo quiero tener esto en mi casa. Es que mis amiguitas tienen esto y yo no tengo. Es que mis compañeras en la escuela tienen esto y yo no lo tengo. O sea, cuando en ti, como joven, como adolescente, está esta actitud hacia tus padres de una presión de ellos tienen y yo no tengo. Eso siempre va a existir, siempre. Siempre irás a la escuela y en la escuela un niño tendrá algo que tú no tienes y otro tendrá otro que el otro no tiene. Que la Biblia quiere que te des cuenta es que no puedes vivir la vida así de forma simplemente gobernado por tus impulsos y tus emociones. Tienes que gobernarte por la palabra de Dios, porque existe algo que se llama la resurrección, y la resurrección existe para aquellos que en esta vida aprendieron a hacer mejor el mundo en el que viven, ¿sí? La resurrección existe para aquellos que en esta vida aprendieron a hacer mejor el mundo en el que viven. Así es que si tú eres mamá, tienes que replantearte lo que tus papás te enseñaron, lo que te transmitieron, y quedarte con todo lo hermoso que es positivo, y los pequeños detalles que hay que cambiar, hay que moldearlos para una nueva generación distinta a la de nosotros, ¿sí? Yo creo que ya muchos que son papás ahora no les tocó esa generación, pero unas generaciones atrás se arreglaba de una sencilla manera, ¿sí? ¿Cómo se arreglaban las cosas los papás con los hijos? Ajá, así, sí, exacto. Las personas atrás de mi generación claramente era así. Mi generación ya se estaba pagando un poquito eso, todavía nos tocó un poquito, pero eso estaba pagando. Pero tienes que darte cuenta que las cosas cambian, y entonces la forma de educar es a través de la persuasión, del crear conciencia, de que la persona por ella misma se dé cuenta, y las cosas cambian, son tiempos diferentes, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Simplemente diferente porque vivíamos en entornos distintos. ¿Cómo era la vida antes? Tenías a tus hijos ahí contigo, ¿no? O sea, ¿quién sale a la calle a jugar ahora? Eso es increíble. Estoy sorprendido de eso, no lo puedo creer. No lo puedo creer eso. Es prácticamente imposible. Todavía existen algunas calles y algunas colonias que son privilegiadas. Algunas, y es un privilegio. Pero ya no existe eso. Nadie sale a jugar a la calle. Nadie juega con el vecinito de a un lado en la calle. Ni se conocen. Yo no conozco el de al lado, ni al del otro, ni al de enfrente. O sea, es increíble. Y antes era tan lindo que llegaban de la escuela, comían, los más ordenados hacían tareas, y a las 4 de la tarde ya estaban afuera y a jugar.
montón de cosas. Uno de esos y otros más. Correr y correr y correr y jugar. Y llegaba la hora de los papás más disciplinados a las 8, los menos disciplinados 9, pero por muy tarde ya empezaban a las 7, 7:30 a salir. Fulanito, métete, perenganito, métete. Y órale, a bañarse, a cenar y a la cama, ¿no? Pero era un ambiente sumamente distinto al de ahora. Entonces tienes que darte cuenta que la forma de educar cambió. Tienes que platicar más, inspirar más, ayudar a que tomen las decisiones y cada vez más renunciar a la frase de porque soy tu papá, porque soy tu mamá, porque estás bajo mi techo y mientras estés bajo mi techo se hace lo que yo digo. Es un mensaje bien peligroso para estas generaciones, mientras que estés bajo mi techo, porque está bien fácil la solución. ¿Cuál es la solución? Ok, para que yo me porta mal, lo único que necesito es tener mi propio techo. Perfecto, consigo mi propio techo y puedo hacer lo que me dé la gana. No, tú siempre vas a hacer las leyes del Señor, vivas en mi techo o en tu techo, ¿sí? Y yo siempre seré un ser de autoridad para dirigirte, estés en mi techo o en tu techo. ¿Te fijas cómo el mensaje cambia? ¿Sí? Tienes que darte cuenta de eso. Que no se trata de decir porque yo te mantengo, porque yo te pago, porque yo te sustento. No, es porque Dios me dio la bendición de ser tu madre y estoy para guiarte y acompañarte y siempre estaré para ti como tu madre en distintas maneras. Hoy muy presente, mañana de otra manera, cuando vivas en tu propia casa y tengas tu propia familia, distinto, ¿sí? Pero no es porque estás en mi casa y yo te mantengo. No, no es por eso. Porque es el peor mensaje que le podemos dar a los hijos. Significa que cuando yo, fácil. Y ahorita, pues imagínate, ¿no? Los muchachos salen, trabajan, son fuertes físicamente, rápido agarran trabajo y rápido empiezan a ganar dinero. Inteligentes, creativos, brillantes. Entonces le pones el incentivo equivocado. ¿Significa que para que yo haga lo que yo quiera tengo que ser independiente y ganar dinero? Perfecto, entonces me voy. Y no. Siempre harás lo que la palabra de Dios te dicte, porque te cuidará y te protegerá, te traerá bienestar a tu vida. Y esta es la reflexión que quiero que tengamos. La Biblia habla de la resurrección porque Dios te dice, te pongo la vida y la muerte enfrente de ti, haz lo que quieras, pero si escuchas mi voz y te quieres acercar al Creador, te despojarás del egoísmo. El ser humano tiene que luchar contra el egoísmo. Cuando el ser humano vence el egoísmo, se acerca a su Creador. Dios no tuvo empacho en mandar a su Hijo a morir por nosotros. Se desprendió de su Hijo para darlo. Y Jesús no tuvo problema en despojarse de su lugar a la diestra del Padre para venir a morir por nosotros. Eso es que pensó en ¿quién? En el de enfrente y dejó de ser egoísta. Así es que los chicos, mis adolescentes y mis jóvenes, tienen que pensar un poco menos en ustedes y también un poquito más en sus padres. ¿Sí? El esposo debe de pensar un poquito menos en él y pensar un poquito más en su esposa. La esposa debe de pensar un poquito menos en ella y un poquito más en su esposo. Eso es vencer el egoísmo. Deja de pensar menos en ti y trata de pensar un poquito más también en el de enfrente. ¿Sí? Esa es la esencia. Y eso te conecta con el Creador. Porque sí, claro, si me preguntan a mí, ¿saben yo qué quiero? Sí, como muchacho, muchacha, mis tenis, mi ropa, mi celular, mi pasatiempo, mi tiempo, mi libertad. Eso es lo que yo quiero. Pero ¿qué quiere la persona de enfrente? Cuando pierdes el egoísmo es, quizá mi mamá está cansada también de todo el día. Quizá mi papá viene cansado de todo el día también. Quizá también ella quisiera, mi madre, sentarse a ver una serie como yo puedo ver todo el día la serie. Quizá mi madre quisiera sentarse a escuchar una canción y disfrutar una buena canción con un rico café, sabiendo que alguien está ayudándome en la cocina, a lavar los trastes, a hacer el quehacer que falta. Quizá mamá también se quiere ir a recostar a la cama. O quizá mi esposo también deseara un día que alguien lo escuchara
y que alguien le dijera, sí, está bien, lo hacemos como tú dices que lo hagamos. Quizá mi esposo alguna vez desea que sin que él me lo pida, yo le ofrezca algo que para él es importante. Mi respeto, mi atención, mi cuidado. Es decir, el ser humano se eleva cuando deja de ser egoísta y deja de pensar qué es lo que yo quiero para mi vida y piensa qué es lo que quiere el de enfrente. Y como papás, evidentemente, ¿qué quiere mi hijo como adolescente y como joven? ¿Cómo le gusta ser escuchado? ¿Cómo le gusta que yo le hable? ¿Cómo le gusta ser respetado? ¿Qué es el respeto? Porque como papá hablo mucho del respeto y quiero que me respeten como papá. Pero ¿qué es para ellos el respeto? ¿Cómo respeto a un chico de 13 años, a una niña de 12 años? Cuando piensas esto, dejas de ser egoísta y te elevas espiritualmente y te acercas a tu Creador. Toda la historia de la Biblia de Dios es vencer la maldad. Y vencer la maldad, ese es un término religioso. Toda la historia de la Biblia es vencer la maldad, eso es religiosidad. Te lo voy a decir de forma espiritual lo mismo. Toda la historia de la Biblia es vencer el egoísmo. De eso se trata la historia del ser humano, de que aprenda a vencer el egoísmo. Así es que también en las denominaciones, en las posiciones arrogantes de únicos dueños de la verdad, es egoísmo. Aprendo del pueblo de Israel y del judaísmo que dice, oye, ¿se van a salvar la humanidad? Claro, no nomás nosotros, siempre que piensen en las leyes de Noé, que no sean idólatras, que no sean inmorales sexualmente, que no coman sangre, que establezcan tribunales de justicia. Entonces, la Biblia lo que enseña es el concepto de la resurrección. 1 Timoteo capítulo 4. Y Moshe, ¿me ayudas? 1 Timoteo capítulo 4. Versículo número 1. Dice la Escritura así: requiero yo pues delante del Señor Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Perdónme, segunda, les dije primera, ¿verdad? Discúlpenme. Sí, perdón, les dije mal, discúlpenme. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces dice que ha de juzgar a vivos y muertos, ¿cuándo? En su manifestación. ¿Sí? ¿Cuándo es la manifestación de Jesús? Su segunda venida, su regreso, su segunda venida. Y por tanto dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, papá, esto se lo quiero decir a los papás. No te canses en verdad de hablarle con amor a tus hijos. Háblales con amor siempre. No le hables desesperado, frustrado, molesto. Háblales con paciencia y con amor. Y si ya explotaste, respira y retoma la conversación en otro momento. La palabra de Dios dice que hables a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, siempre guía a tus hijos, pero vence el egoísmo para que te eleves espiritualmente. Y la resurrección de los muertos existe cuando el Hijo de Dios venga por segunda vez. Cuando Jesús aparezca por segunda vez, sucederá la resurrección de los muertos. Y es un concepto antiguo en la Escritura. Lo leíste en Job, que son escrituras muy primitivas. Lo leíste en Daniel, en un pensamiento ya consolidado. Y el Nuevo Testamento, la base de la teología del Nuevo Testamento, gira alrededor de la resurrección. Primera carta a los Tesalonicenses. Entonces, dice Primera Tesalonicenses capítulo 4. Habíamos leído allá en 2 Timoteo 4:1 que en su manifestación
el Hijo de Dios juzgará vivos. Dice Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que duermen, que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no estaremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consuélense los unos a los otros en estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de los momentos no tienen, hermanos, necesidad de que yo les escriba, porque ustedes saben bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sobrecoja como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. ¿Quién hereda la resurrección? La resurrección la hereda solo los que hacen mejor su mundo aceptando a Jesús. Aceptar a Jesús demanda un testimonio. Y quien acepta a Jesús tiene la resurrección. Pero ¿quién es verdaderamente discípulo de Jesús? ¿Quién hace mejor su mundo? Porque Jesús hizo mejor su mundo. Jesús amó al pobre, al desamparado, al enfermo, al ciego, al cojo. Amó a los que creían opuesto a él. Amó a los que lo contradecían. Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, amó inclusive a los que lo que provocaron la muerte, ¿sí? A los que lo difamaron y lo cuestionaron, y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Grábate eso en tu corazón. Dios quiere que hagas un mundo mejor, y ese mundo mejor es donde tú vives. Por eso empecé platicando hace rato acerca de Citlali. ¿Qué es lo que Citlali hace un día ordinario? Un día ordinario con Citlali, un día con Citlali. Así pienso. Un día con José Luis, un día ordinario con Michelle, un día normal con Mía, un día normal con cualquiera de ustedes. En ese día normal, que tu mundo sea mejor. Y si tu mundo es mejor, estás aspirando a la vida eterna, a la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es para los que hacen en el nombre de Jesús su mundo mejor. Así es que da más besos, da más abrazos, da más cariño, platica más con los que están en casa, escúchalos más, lee más la Biblia con ellos, platícales de más las cosas que has descubierto. Y entonces, si ayudas a un mundo mejor, entonces la resurrección para ti existe en el nombre de Jesús. Vamos a cantar a nuestro Dios.